El cielo comenzaba a teñirse de un naranja suave, como si algún pintor invisible hubiese decidido despertar antes que todos para dar las primeras pinceladas del día. En la lejanía, el horizonte se fundía con la tierra en una línea difusa, y la tenue neblina que aún flotaba sobre la sabana parecía envolverlo todo en un misterio silencioso. Era ese tipo de amanecer que, para un visitante ocasional, resultaba una postal perfecta, pero para Sara, que conocía cada rincón, cada sonido y cada silencio del santuario, traía consigo algo más profundo, una sensación de presagio. Se ajustó el sombrero de ala ancha para proteger sus ojos del reflejo del sol naciente y tomó un sorbo de agua de su cantimplora, saboreando el frescor que le ayudaba a despejar los últimos restos de sueño. La humedad del rocío aún se aferraba a sus botas, empapando el cuero, y en el aire flotaba ese aroma tan característico de las mañanas africanas, una mezcla de tierra mojada, hierba recién aplastada y un leve toque de flores silvestres que brotaban entre los matorrales. Pero había algo más, algo que no encajaba. Sara no era una guardabosques cualquiera. Desde que llegó al santuario 6 años atrás, había aprendido a leer la sabana como otros leen un libro abierto. Cada detalle, el vuelo de una bandada, la dirección en que giraban las orejas de un antílope, el tono en que un ave emitía su canto, era una palabra en un idioma que había memorizado con paciencia. Y esa mañana, ese lenguaje silencioso parecía estar diciéndole algo urgente. A su paso, un grupo de impalas levantó la cabeza al unísono. No huyeron, pero tampoco volvieron a relajarse por completo, sus músculos permanecían tensos, sus grandes ojos oscuros fijos hacia la espesura. Más lejos, un par de jirafas se mecían suavemente mientras se alimentaban de las hojas más altas de una acacia, pero de vez en cuando interrumpían su banquete para mirar en una misma dirección, como si esperaran que algo emergiera del horizonte. Incluso las aves, siempre tan bulliciosas a esa hora, parecían haber reducido sus trinos a susurros cautelosos. Sara avanzaba con un paso lento y medido, el polvo rojizo del sendero levantándose en pequeñas nubes bajo sus botas. Cada sonido, el crujido de las ramas secas, el roce de la tela de su uniforme, el eco lejano de un río, se amplificaba en medio de aquel silencio expectante. El santuario, que normalmente despertaba como una orquesta caótica y vibrante, parecía contener la respiración. En la distancia, las primeras luces del día se reflejaban sobre un pequeño arroyo, creando destellos plateados que parpadeaban entre las hojas. El murmullo del agua solía tranquilizarla, pero esa mañana sonaba distinto, más lento, como si incluso el arroyo fuera consciente de que algo se aproximaba. Sara se detuvo un momento, dejando que el viento le llevara la información que a veces los ojos no podían captar. Traía consigo un olor que no reconocía del todo. No era el aroma habitual de los elefantes, ni el almizcle característico de los grandes felinos, ni el dulzor ligero de las flores silvestres. Era más denso, más terroso, con un matiz metálico que le erizó la piel. Ese olor no pertenecía al amanecer tranquilo que tenía delante. Se agachó para examinar el suelo. Entre las huellas frescas de antílopes y cebras, notó unas marcas más profundas, circulares, que parecían haberse formado con cierto peso y arrastre. No coincidían con ningún patrón reciente que hubiera registrado. El rastro se internaba en dirección a un claro más adelante, donde la hierba alta se mecía apenas por la brisa. Mientras se incorporaba, una sensación de hormigueo recorrió su espalda. No sabía si era el frío del rocío o una advertencia de su instinto, pero estaba segura de algo: aquel día no sería como los demás. La belleza del amanecer no era un simple regalo del paisaje, sino el delicado velo que ocultaba una historia que aún no se había revelado, una historia que, antes de que el sol alcanzara su punto más alto, pondría a prueba no solo su valentía, sino todo lo que creía saber sobre la naturaleza y sobre sí misma. Ese amanecer africano, cargado de belleza y misterio, estaba a punto de transformarse en el escenario de un encuentro imposible de olvidar. El sol ya se alzaba un poco más sobre el horizonte, pintando la sabana con tonos dorados y alargando las sombras de los árboles como dedos que se estiraban hacia el infinito. Sara avanzaba por el sendero polvoriento,
atenta a cada detalle, cuando de pronto, un sonido ajeno a la armonía natural de aquel amanecer quebró el silencio como un cristal que se rompe en 1000 pedazos. No fue un rugido, ni el típico estrépito de ramas rotas provocado por un elefante en movimiento. Tampoco era el crujido seco de un depredador acechando entre la hierba alta. Era un ruido grave y denso, casi metálico, acompañado de un arrastre irregular que parecía venir de algún punto intermedio entre el arroyo y el claro cercano. Una cadencia pesada, como si algo enorme luchara contra la resistencia del terreno. Sara se detuvo de inmediato. Sus sentidos, afinados por años de patrullas en territorios salvajes, se encendieron como un sistema de alarma. Escuchó con detenimiento, bloqueando incluso el sonido de su propia respiración. El ruido se repitió, lento, pero constante. Era un movimiento deliberado, no el azar de un animal distraído. A su alrededor, la reacción de la fauna confirmó que no estaba imaginando nada. Unas francolinas, que hasta ese instante buscaban semillas tranquilamente cerca de la orilla, salieron volando con un batir frenético de alas, su chillido agudo cortando el aire. Un par de facóqueros que pastaban en las cercanías levantaron la cabeza y, con un bufido seco, desaparecieron hacia la espesura. Incluso los insectos parecieron acallar su zumbido por un instante, como si compartieran el mismo recelo. El corazón de Sara comenzó a latir con más fuerza. Su mente repasó rápidamente la lista mental de posibilidades: un hipopótamo varado fuera del agua, algún búfalo herido desplazándose con dificultad, o tal vez un depredador arrastrando a su presa. Cada hipótesis era peligrosa a su manera. Llevó instintivamente una mano a la radio que colgaba de su cinturón, aunque aún no transmitió. Tenía que asegurarse primero de lo que estaba escuchando antes de alertar a todo el equipo. Dio un paso lento, apenas moviendo las hojas secas bajo sus botas, acercándose hacia la fuente del sonido. El arrastre volvió a resonar, esta vez más cerca, acompañado de un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído o sido dejado en el suelo. Y entonces, el viento cambió. Una ráfaga leve trajo consigo un olor fuerte y desconocido, cargado de humedad, tierra y un matiz ácido que hizo que Sara frunciera el ceño. No era el olor de un herbívoro, ni tampoco el de un gran felino. Era algo distinto, algo que no había percibido en mucho tiempo. Se acuclilló detrás de un grupo de arbustos espinosos, intentando obtener un ángulo de visión más claro. Entre el vaivén de la hierba alta, alcanzó a distinguir un destello de movimiento, una masa oscura que se agitaba con lentitud, demasiado grande para un antílope, demasiado irregular para un felino. La tensión se apoderó de cada músculo de su cuerpo. En ese momento, supo que la calma de la mañana había terminado. Algo desconocido y potencialmente peligroso estaba a pocos metros, y ella, sola en medio de la vasta extensión del santuario, estaba a punto de descubrirlo. El aire alrededor de Sara se volvió más denso, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse. Se deslizó con cautela entre los arbustos, cuidando que cada paso fuera silencioso, hasta que un claro irregular se abrió frente a ella. Lo que vio hizo que su respiración se cortara de golpe y que el mundo a su alrededor quedara reducido a esa sola imagen. Allí, en medio de un lodazal poco profundo, se encontraba Kudo, el imponente gorila espalda plateada que Sara había visto en patrullas anteriores. Siempre había sido una figura majestuosa en la sabana, un símbolo de fuerza tranquila, con su pelaje gris plateado brillando bajo el sol y su andar poderoso e imponente. Pero ahora, todo ese vigor estaba siendo aplastado por un enemigo silencioso y letal, una pitón africana gigante. La serpiente, de un grosor que superaba el de un brazo humano y una longitud que parecía no tener fin, lo envolvía como una soga viva, cada anillo apretando con la precisión implacable de siglos de evolución depredadora. Sus escamas, moteadas de tonos marrón, gris y negro, se mimetizaban con el barro, haciendo que su cuerpo se confundiera con el terreno, salvo por la tensión evidente en sus músculos, cada vez que apretaba un poco más. El pecho de Kudo subía y bajaba con dificultad,
Sus jadeos eran entrecortados y cada respiración parecía una batalla perdida contra el inexorable abrazo de la serpiente. Sus ojos, normalmente tranquilos y llenos de autoridad, ahora estaban abiertos de par en par, reflejando una mezcla de dolor, desconcierto y un atisbo de miedo. Su enorme mano derecha golpeaba el barro débilmente, intentando encontrar algún punto de apoyo para zafarse, pero la pitón, con la cabeza levantada y la mirada fija, mantenía su dominio absoluto. Sara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía muy bien que la pitón africana no mataba por impulso, cada acción estaba calculada. Primero, atrapaba a la presa con un ataque fulminante, clavando sus dientes curvados para evitar cualquier escape, y luego iniciaba el letal proceso de constricción, apretando cada vez que la víctima exhalaba, hasta impedir por completo el flujo de sangre al cerebro. Era un método tan eficiente como despiadado. El sonido era perturbador, el roce áspero de las escamas contra el pelaje de Kudo, el barro salpicando cada vez que el gorila se movía en un intento de liberarse, y un siseo bajo, constante, que emanaba de la serpiente como una advertencia de que nadie debía acercarse. En ese instante, algo más heló la sangre de Sara. Kudo no era solo un gorila cualquiera. Era un líder. Una espalda plateada que protegía a su grupo, mantenía el orden y guiaba a los más jóvenes. Su caída significaría no solo la pérdida de un individuo, sino el desamparo de toda su familia. Sara apretó los dientes. El instinto le gritaba que debía hacer algo, pero la razón le recordaba que estaba frente a una de las criaturas más peligrosas de África, en su momento más letal. El peligro no solo era para Kudo, cualquier paso en falso podía convertirla a ella en la próxima víctima. Aún así, mientras la escena se desarrollaba ante sus ojos, comprendió que no podía quedarse como una mera espectadora. Lo que estaba viendo no era solo un acto de depredación natural, era una lucha desesperada por la vida de uno de los seres más emblemáticos del santuario. El tiempo, en ese instante, dejó de sentirse como una secuencia de segundos y se convirtió en un enemigo invisible. Cada parpadeo, cada inhalación, era un recordatorio de que Kudo se estaba quedando sin vida. Sara lo percibía en la forma en que el pecho del gorila se hundía un poco más lento, en el temblor apenas perceptible de sus manos y en ese brillo de sus ojos que comenzaba a apagarse. La pitón africana no se movía con violencia, sino con una calma aterradora. Cada vez que Kudo exhalaba, aunque fuera un suspiro mínimo, sus anillos se cerraban más, como una trampa de acero vivo. No había prisa, no había furia, solo la paciencia fría de un depredador que sabía que la victoria estaba asegurada si mantenía el control. Su cuerpo, grueso y poderoso, latía con una fuerza reptiliana bajo las escamas, como si toda la energía de la sabana se hubiera concentrado en esos músculos sin piedad. Sara sabía que la constricción de una pitón no mata por asfixia inmediata, sino por algo más siniestro, el colapso del sistema circulatorio. Con cada presión, la sangre de Kudo tenía más dificultad para llegar a su cerebro. El resultado sería una pérdida de conciencia rápida, y después, nada. Era un método que no dejaba margen para el error, si ella no intervenía pronto, incluso si lograba liberar al gorila después, el daño interno podría ser irreversible. La fragilidad creciente de Kudo era dolorosa de presenciar. Sus movimientos, que al inicio eran intentos desesperados por apartar las espirales de la serpiente, se habían reducido a sacudidas débiles, casi reflejos. Su poderosa mandíbula, capaz de romper ramas gruesas con un mordisco, ahora estaba entreabierta, liberando un jadeo débil que parecía arrastrar con él los últimos restos de su energía. La piel del rostro, bajo el pelaje espeso, mostraba ya un matiz más pálido, y su respiración se interrumpía en pausas cada vez más largas. Sara sintió que el pulso le retumbaba en los oídos. No podía permitirse pensar demasiado, el margen para actuar se reducía segundo a segundo. Pero cada paso que imaginaba hacia el rescate estaba lleno de riesgos letales. La pitón, al menor intento de interferencia, podría aumentar la presión de forma instantánea, acabando con Kudo antes de que ella tuviera oportunidad de hacer algo. Y aun si lograba distraerla,
Enfrentarse a un animal de más de 6 metros de pura fuerza bruta era un desafío que ningún entrenamiento podía garantizar que saliera bien. El sol, alto en el cielo, iluminaba la escena con una crudeza que parecía casi cruel. No había sombra donde ocultarse, no había cobertura que aprovechara su aproximación. Era ella, la pitón Ikudo, y el reloj invisible que, segundo a segundo, iba cerrando la puerta a cualquier esperanza. En ese momento, Sara entendió que no solo estaba luchando contra la serpiente, sino contra el tiempo mismo. Y el tiempo, allí, no estaba de su lado. Sara, con los nervios tensados al límite por la escena frente a ella, sintió un cambio súbito en la atmósfera. No fue un sonido estridente ni un movimiento brusco lo que lo anunció, sino un silencio diferente, más denso, como si el aire mismo se hubiera detenido para dar paso a algo mayor. Sus instintos, afinados por años de patrullas en el corazón salvaje de África, le hicieron girar lentamente la cabeza. Desde entre la hierba alta, moviéndose con una elegancia casi fantasmal, emergió una silueta dorada. Primero, el contorno inconfundible de una melena oscura ondeando suavemente con la brisa. Luego, unos ojos ámbar, fijos y penetrantes, que no parpadeaban. Era un león macho adulto, y no venía solo. Detrás de él, como sombras perfectamente sincronizadas, se desplegó una manada entera. Hembras musculosas, de andar felino y mirada aguda, seguidas por 2 jóvenes machos de melena incipiente y un par de cachorros que trotaron hasta quedar protegidos en el centro del grupo. Su llegada no fue un rugido de guerra ni una carrera de caza. Fue algo más inquietante, una caminata lenta, medida, calculada, que dejaba claro que ellos dominaban este territorio. El sol, ya fuerte en el cielo, encendía destellos dorados sobre sus lomos y dibujaba largas sombras sobre la tierra reseca. Cada paso era silencioso, pero cargado de una autoridad que hacía que hasta el viento pareciera apartarse para dejarlos pasar. Sara sintió que el peso de la tensión se multiplicaba. No solo tenía que preocuparse por la pitón y por Kudo, que ya parecía al borde del colapso, ahora, un grupo de los depredadores más formidables de la sabana se había colocado a pocos metros, observando cada detalle como si estuvieran evaluando un espectáculo mortal. Las leonas, con sus orejas erguidas y sus colas oscilando lentamente, parecían analizar la situación desde múltiples ángulos. Algunas miraban a Kudo con ese brillo predatorio que no necesitaba traducción, veían debilidad, y en la naturaleza, la debilidad es una invitación. Otras mantenían la vista fija en la pitón, como si calcularan si esa presa, aunque peligrosa, podría ser arrebatada en un momento oportuno. El macho principal, sin embargo, tenía la mirada clavada en Sara. No había amenaza directa, pero sí una advertencia silenciosa, cualquier paso en falso y ella pasaría de ser una observadora a convertirse en parte del juego. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta, pero no podía permitirse mostrar ni un atisbo de miedo. En la sabana, la inseguridad se lee como debilidad, y la debilidad atrae el desastre. El aire entre todos ellos estaba cargado, vibrante. Sara comprendió que la manada no estaba allí por casualidad. Habían olfateado el conflicto desde la distancia y acudido, quizás atraídos por la posibilidad de un festín fácil. Pero lo que más la inquietaba era la incertidumbre: ¿intervendrían para atacar? ¿Se quedarían como meros espectadores esperando el momento perfecto para aprovecharse? ¿O su sola presencia sería suficiente para que la pitón intensificara su agarre y acelerara el final de Kudo? En ese instante, el mundo se redujo a un triángulo mortal: la pitón, el gorila y la manada de leones. Y en el vértice más frágil de ese triángulo, ella. El aire estaba tan cargado de tensión que cada segundo se sentía como una eternidad. Sara mantenía la mirada fija en los leones, tratando de leer su lenguaje corporal como si de ello dependiera su vida, y en realidad, así era. Las orejas de las leonas no estaban echadas hacia atrás en señal de ataque, sus colas no golpeaban el suelo con irritación, y el macho principal permanecía de pie, erguido, observando, pero sin dar la orden silenciosa que precede a una cacería.
No había movimiento de avance, no había esa sincronía letal que Sara había visto tantas veces antes. Fue en ese instante cuando comprendió algo desconcertante: no eran cazadores en ese momento, eran testigos. Unos testigos que, por alguna razón, parecían dispuestos a esperar, como si la lucha entre la pitón y Kudo fuera un espectáculo que no querían interrumpir todavía. No sabía cuánto duraría esa calma, pero entendía que era un resquicio de tiempo, una frágil ventana en la que podía actuar sin que el foco letal de la manada se dirigiera a ella. Sus pensamientos iban a 1000 por hora. La prioridad era romper el agarre de la pitón, pero cualquier movimiento brusco podría encender el instinto depredador de los leones. Respiró hondo, sintiendo como la adrenalina le hacía latir el corazón con fuerza en las sienes. Tenía que moverse como parte del paisaje, como una sombra más en ese teatro salvaje, para no alterar el delicado equilibrio. Se agachó lentamente, revisando su cinturón hasta encontrar el dispositivo de aturdimiento de bajo voltaje. Era su mejor herramienta para crear el impacto justo en la pitón sin poner en riesgo al gorila. Cada segundo que pasaba, los músculos de Kudo se debilitaban y la respiración del gorila se volvía más superficial, un recordatorio brutal de que no había margen para el error. Un soplo de viento movió la hierba alta y, por un instante, el macho principal giró la cabeza, observando hacia el horizonte. Sara lo interpretó como una señal providencial, una distracción momentánea que reducía el riesgo de que su intervención fuera vista como una amenaza inmediata. Ese era su momento. Ese era el instante en el que debía decidir si arriesgarlo todo o resignarse a ser testigo de una muerte segura. Con un paso calculado, empezó a acercarse a la escena, su mirada fija en el punto donde la cabeza de la pitón descansaba sobre el lomo de Kudo. El sonido de la respiración agónica del gorila y el leve roce de las escamas contra el barro eran ahora lo único que llenaba el aire, y cada paso la acercaba a la línea invisible que separa la vida de la muerte. El corazón de Sara golpeaba su pecho como un tambor de guerra mientras se acercaba al epicentro de aquella escena imposible. El aire estaba denso, saturado de tensión, y el sudor le corría por la frente, no solo por el calor africano, sino por la conciencia de que cada segundo que pasaba acercaba más a Kudo a la muerte. La pitón, ajena a la presencia de la guardabosques, tenía toda su atención concentrada en su presa. Sus músculos, tan gruesos como troncos retorcidos, latían con cada contracción, hundiéndose más y más en la carne del gorila. Las escamas brillaban bajo el sol, cubiertas de polvo y barro, y su patrón moteado parecía el de una sombra viva, una fuerza antigua de la naturaleza que no soltaba lo que había reclamado. Sara evaluó la situación con precisión quirúrgica. Sabía que acercarse demasiado rápido podía provocar una reacción defensiva del reptil, un golpe fulminante de sus mandíbulas, o, peor aún, un aumento inmediato de la presión que aplastaría las costillas de Kudo. Tenía que sincronizar su acción con un instante de distracción. Sus ojos se movieron hacia la cabeza triangular del depredador, que reposaba con tensión calculada sobre el lomo del gorila. Allí estaba su única oportunidad, un contacto preciso con el dispositivo de aturdimiento. Con un movimiento lento, casi imperceptible, se agachó y sacó el aparato del cinturón. El pequeño artefacto, de apariencia sencilla, era en realidad una herramienta vital para la vida salvaje. No mataba, pero podía alterar por segundos la coordinación muscular de un animal. El zumbido leve que emitió al encenderse le provocó un escalofrío, sabía que no podía fallar. A pocos pasos, el suelo estaba blando por la humedad del charco donde Kudo luchaba por respirar. Sara hundió sus botas en el barro, acercándose como una sombra que se desliza. Sus dedos estaban firmes, aunque por dentro todo su cuerpo gritaba de adrenalina. El gorila la vio, y en sus ojos hubo un destello de comprensión, o tal vez esperanza. Era como si entendiera que no estaba solo. De pronto, la pitón tensó su cuerpo, quizá percibiendo la cercanía de algo inusual. Sara contuvo el aliento. No había más tiempo. Con un movimiento rápido y preciso, extendió el brazo y presionó la punta del dispositivo contra la parte posterior de la cabeza de la serpiente.
Un chasquido eléctrico y un leve destello se hicieron sentir, y la reacción fue inmediata. El cuerpo del reptil convulsionó violentamente, sus anillos de músculo soltando por un segundo el agarre letal. Ese segundo fue todo lo que necesitaba. Sarah, con una fuerza que no sabía que tenía, agarró una de las gruesas vueltas de la pitón y tiró hacia atrás, separándola del torso de Kudo. El gorila, sintiendo la presión aliviarse, jadeó profundamente y comenzó a forcejear con sus brazos, empujando la masa escamosa lejos de sí. La pitón, aturdida y desorientada, lanzó un siseo agudo y, comprendiendo que había perdido la ventaja, comenzó a deslizarse hacia la hierba alta. Cada ondulación de su cuerpo levantaba polvo y hojas, hasta que se perdió entre la maleza, dejando tras de sí una estela de silencio roto solo por la respiración agitada de Kudo y el latido furioso del corazón de Sarah. Ella retrocedió un par de pasos, dándole espacio al gorila, que ahora estaba tumbado, exhausto, pero vivo. En ese instante, no había rugidos de leones ni siseos de serpientes, solo el eco invisible de un rescate que, por lógica, nunca debió haber sido posible, pero lo fue. El sol, alto en el cielo, filtraba su luz dorada a través de las ramas dispersas de las acacias, proyectando sombras irregulares sobre el barro húmedo. El aire, que minutos antes estaba cargado de tensión y peligro, ahora parecía suspendido en una calma espesa, como si la sabana entera contuviera el aliento ante lo que acababa de ocurrir. Kudo permanecía tendido sobre un costado, su inmenso pecho elevándose y descendiendo en respiraciones profundas, cada una cargada de esfuerzo. El brillo de su pelaje oscuro estaba opacado por el barro y el sudor, y sus poderosos músculos aún temblaban por el esfuerzo titánico de luchar contra la pitón. Sarah, a pocos metros, se mantenía inmóvil, en una mezcla de respeto y cautela. Sabía que un gorila espalda plateada podía reaccionar con violencia incluso en momentos de vulnerabilidad, pero algo en la postura de Kudo le decía que aquel no era un instante de amenaza. Sus miradas se encontraron. Fue un instante breve, pero tan intenso que pareció extenderse más allá del tiempo. Los ojos de Kudo, de un marrón profundo y brillante, tenían una mezcla indescriptible de agotamiento, alivio y agradecimiento. Sarah sintió que, en ese intercambio silencioso, se derrumbaban todas las barreras que separaban sus mundos. No eran guardabosques y animal salvaje, ni siquiera dos especies distintas, eran dos seres que acababan de enfrentar la misma batalla y que, de algún modo, habían sobrevivido gracias al otro. El silencio que los envolvía estaba roto solo por un murmullo distante, el crujir del pasto seco bajo las patas de los leones, que seguían observando desde su semicírculo a la sombra. Ninguno se movía, como si también estuvieran presenciando algo que trascendía las reglas de caza y supervivencia. Un soplo de viento acarició el rostro de Sarah, levantando el olor a tierra mojada y savia fresca, y en ese instante ella sintió algo casi sagrado, la certeza de que había sido aceptada, aunque fuera por un segundo, dentro del círculo invisible de la vida salvaje. Kudo, aún respirando con dificultad, levantó un poco la cabeza, sin apartar sus ojos de los de ella. Su mirada no tenía miedo, sino una serenidad inesperada, como si reconociera que la figura humana frente a él no era una amenaza, sino la razón por la que su corazón seguía latiendo. Sarah, sin pensarlo, asintió levemente, un gesto mínimo pero cargado de significado, y bajó los brazos para mostrar que no había más intención que respeto. Por un instante, ni los rugidos lejanos ni el canto de las aves importaban. Allí, en medio de la inmensidad africana, se había tejido un hilo invisible que unía a un gorila y a una mujer que jamás olvidarían lo que acababan de vivir. Fue un momento de conexión tan puro que parecía imposible describirlo con palabras, y sin embargo, quedaría grabado para siempre en sus memorias, como un pacto silencioso forjado en el límite entre la vida y la muerte. El gigantesco cuerpo de la pitón, aún ondulante por los espasmos del aturdimiento, comenzó a deslizarse lentamente hacia la hierba alta. Sus escamas, manchadas de barro y salpicadas de hojas, brillaban a ratos bajo la luz del sol, recordando que, a pesar de su derrota, seguía siendo una fuerza letal de la sabana. No hubo un ataque final, ni un intento desesperado de recuperar a su presa, simplemente se replegó,
con la fría dignidad de un depredador que reconoce que la batalla estaba perdida. Cada metro que se alejaba parecía devolver un poco más de aire al lugar. Los leones, que hasta entonces habían permanecido como estatuas vivientes, también comenzaron a moverse. No fue un retroceso apresurado, sino una retirada calculada, casi ritual. Las hembras se adelantaron primero, seguidas por los machos de melena dorada que, con pasos largos y pesados, cruzaron la llanura sin apartar del todo la vista de Sara y Kudo. Sus ojos, tan antiguos como la misma tierra, parecían transmitir un mensaje en silencio. Habían venido atraídos por el instinto, pero se marchaban con el extraño respeto que se concede a un momento que trasciende la simple caza. El aire, que minutos antes estaba saturado de tensión, se volvió espeso de calma. Los sonidos de la sabana, los zumbidos de los insectos, el murmullo distante del viento entre las acacias, el gorjeo ocasional de un pájaro, regresaron como si la naturaleza misma estuviera soltando un suspiro de alivio. Sara permaneció de pie, observando cómo la última melena dorada desaparecía tras una ondulación del terreno, y luego volvió su atención a Kudo. El gorila seguía tumbado, pero su respiración era más lenta y profunda. Con cada exhalación, la tensión de su cuerpo parecía disminuir. Sara sintió que aquel silencio no era vacío, sino un espacio sagrado, un intervalo en el que todos los presentes, humano, gorila y los ya ausentes depredadores, habían dejado de ser cazadores o presas para convertirse en simples testigos de la vida que persistía. En ese instante, Sara comprendió que había presenciado algo irrepetible, una tregua entre especies, un equilibrio precario pero posible. Y en medio de aquel vasto silencio reverente, supo que, aunque cada uno seguiría su camino, algo invisible y poderoso los seguiría uniendo. El sol comenzaba a descender sobre la vasta sabana africana, tiñendo el horizonte de tonos ámbar y púrpura, cuando Sara, sentada junto a la pequeña fogata del campamento, repasaba en silencio cada instante de aquel día que quedaría tatuado en su memoria. A lo lejos, el viento traía consigo el murmullo de la hierba alta y el lejano canto de alguna ave nocturna, pero en su mente resonaban todavía los sonidos más intensos, el siseo amenazante del apitón, el jadeo entrecortado de Kudo, y el inquietante silencio de los leones, observando como guardianes mudos un momento que parecía suspendido fuera del tiempo. Kudo había sobrevivido, y eso en sí mismo era un milagro. Los días posteriores al rescate lo mostraron débil, moviéndose con dificultad, pero con una determinación que solo los verdaderos líderes poseen. Sara lo había visto a distancia, regresando poco a poco a su papel de protector de su grupo. Ya no era el mismo gorila que había encontrado atrapado y vulnerable, había en él una renovada fuerza, una presencia aún más imponente, como si hubiera renacido de aquella lucha. Pero había algo que seguía sin explicación. Los leones. Sara no podía apartar de su mente aquella escena, un grupo de depredadores, perfectamente capaces de aprovechar la debilidad de Kudo o incluso atacar a ella misma, permaneciendo inmóviles, expectantes, y luego marchándose sin derramar una gota de sangre. Había visto muchas cosas en la naturaleza, pero aquella pausa en el ciclo de caza y supervivencia era algo que desafiaba las reglas que conocía. ¿Fue simple curiosidad? ¿O hubo, en algún nivel que los humanos apenas pueden comprender, un reconocimiento del momento, una intuición de que lo que estaba ocurriendo no era una simple lucha por la vida, sino algo más profundo? Sentada frente al fuego, Sara entendió que ese misterio quizás nunca tendría respuesta, y que esa era precisamente su belleza. La naturaleza guarda secretos que no necesitan ser descifrados para ser valiosos. Lo importante era que en ese instante, 3 especies diferentes, humana, felina y primate, habían coincidido en un mismo espacio y tiempo, no como enemigos, sino como testigos de un acto de coraje y compasión. Con el crepitar de la leña como telón de fondo, Sara sonrió levemente. Pensó en cómo cada vida en el santuario, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más formidable, formaba parte de un entramado invisible, una red donde cada hilo sostenía a otro. Aquella jornada le había recordado que proteger a la fauna no era solo un trabajo de vigilancia o rescate,
Era un compromiso con la idea de que todas las formas de vida están unidas por hilos de destino que, a veces, se revelan en los momentos más inesperados. Cuando las llamas comenzaron a apagarse y el cielo se cubrió de estrellas, Sara se permitió cerrar los ojos. No sabía cuándo volvería a ver a Kudo, ni si alguna vez comprendería del todo la decisión de los leones. Pero estaba segura de algo: ese día quedaría grabado no solo en su memoria, sino en la historia no escrita de la sabana, donde los actos de compasión, aunque fugaces, dejan huellas imborrables que el viento y el tiempo nunca borran.